Hola, ¿cómo están? En la clase de hoy de Ciencias Naturales haremos un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora acerca de los conceptos de nutrición y contenidos y aprendizajes que hemos revisado en estas últimas dos clases. Para eso es muy importante tener a mano lápices y papel. La idea es que usted vaya tomando nota para hacer un listado de ideas claves que es necesario que usted refuerce y se prepare para lo que posteriormente vamos a hacer. Entonces, la idea es que usted utilice lápices de colores para, de cierta forma, ayudar a nuestro cerebro para así poder reforzar y recordar mejor lo que estamos aprendiendo. Y lo otro es ir haciendo una lista utilizando los colores diferentes con las distintas ideas que vamos a ir reforzando. ¿Ok? Primero que todo, vamos a partir diciendo que primer idea o título que debemos poner es que nuestro tema es nutrición. Luego vamos a ir haciendo un punteo de ideas, como ya les había dicho. La primera idea que debemos tener súper en clara, que usted debe anotar, es que los nutrientes están en los alimentos. Eso lo hemos dicho desde el día número 1. Segunda cosa muy importante es que se extraen los nutrientes mediante el proceso de digestión o a través del proceso de digestión en el sistema digestivo. Es decir, para poder sacar los nutrientes de los alimentos, deben pasar por este proceso de digestión. Otra cosa importante es que los nutrientes nos entregan energía y materia para el funcionamiento celular. Y es decir, para que las células realicen todas las funciones dentro de nuestro cuerpo. Otra cosa que debemos además apuntar es cuáles son los nutrientes de los cuales vamos a hablar. Anoten: proteínas, lípidos o grasas, carbohidratos, hidratos de carbono, ¿ya? O azúcares en general, también se conocen como glúcidos, pero en esta oportunidad vamos a hablar de los carbohidratos, ¿ya? Es lo mismo, pero para que no tenga tanto nombre en la cabeza, vamos a hablarles de carbohidratos o hidratos de carbono. Las sales minerales, las vitaminas y el agua. Entonces, dado eso, también debemos apuntar en nuestra clase de resumen cuál es la función de cada uno de estos. Hablaremos en modo general. Usted debe reforzarlos en mayor detalle. Entonces, cuando hablamos de las proteínas, debemos tener en cuenta que tiene una función estructural y regeneradora, ¿ya? Regeneradora de los tejidos. Y estructural es decir, que van formando diferentes estructuras de nuestro cuerpo. Recuerdan que dijimos que el pelo es una proteína, las uñas, nuestros músculos. Otra cosa importante son los lípidos. Usted apúntelo. Los lípidos tienen una función de energía de reserva, es decir, que esa energía que nos están entregando se mantiene almacenada en caso de emergencia, ¿ya? O en caso de que, por ejemplo, nosotros no tomemos desayuno y estemos en ayuno, entonces nuestro cuerpo va a echar mano a esa reserva. Recuerden que se almacenan específicamente en unas células que se llaman adipocitos, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, los osos o los diferentes animales que hibernan necesitan o tienen bastante de estas células para poder guardar energía y después, en los periodos de hibernación, por ejemplo, empezar su cuerpo a utilizarla. Otro nutriente que debemos recordar son los carbohidratos o hidratos de carbono, que tienen una función también energética, pero esta es de forma inmediata, es decir, que se utilizan más rápido en el consumo diario. Para yo poder salir a caminar, correr, lavar la loza, cocinar, aprender, necesito consumir alimentos que tengan carbohidratos. Es por eso que es muy importante el desayuno y empezar una clase alimentado. No en exceso, pero sí ya tener una inyección de energía para poder
proveerle a nuestras neuronas y estas funcionen de mejor forma. No solo nuestras neuronas, sino que todas las células de nuestro cuerpo. Pero debe tener en cuenta que cuando uno aprende, está utilizando mayormente las células neuronales, porque están haciendo conexiones en nuestro cerebro para que nosotros podamos almacenar información. Otro nutriente que vimos son las vitaminas. Y las vitaminas, al igual que las sales minerales, son nutrientes que tienen una función reguladora, es decir, van a participar en ciertas funciones celulares como ayudantes, ¿ya? Y ahí tenemos muchas vitaminas y muchos minerales como el calcio, el magnesio, el potasio, la vitamina K, la vitamina B, B1, hay diferentes tipos de vitaminas, ¿ya? La vitamina C, que está en muchos de los alimentos que son cítricos y, por ejemplo, ayudan a reforzar el sistema inmune. Entonces, si hablamos de vitaminas y minerales, tienen una función reguladora porque participan en diferentes funciones. Y cada mineral o sal mineral o cada vitamina tiene una función específica. Si hablamos de modo general, decimos que las vitaminas y los minerales regulan diferentes funciones. Cuando ya hablamos de forma más específica, vamos a decir, por ejemplo, que el calcio participa en la formación de dientes y huesos, ¿ya? O, por ejemplo, que el sodio participa en actividades energéticas. Y así entre todos los tipos de minerales que nosotros consumimos y vitaminas. Finalmente vamos a repasar el tema del nutriente que es agua. El agua dijimos que es un nutriente que no nos entrega energía considerada para nuestro cuerpo, pero es fundamental porque la mayor parte de nuestro cuerpo está formada por agua. La mayor cantidad o la mayor, parte de la estructura celular también es agua. Por lo tanto, si nos falta agua, le falta agua a la célula. Y se utilizan para diferentes cosas como disolver las distintas sustancias que están en nuestro cuerpo. Se utiliza como medio de transporte, regula nuestra temperatura corporal. Es por eso que cuando tenemos calor o sube la temperatura corporal, nosotros sudamos, porque esas gotitas de agua que están en nuestra piel lo que van a hacer es absorber el calor que nuestro cuerpo genera para así bajar la temperatura de nuestro cuerpo. Además, por ejemplo, participa en la eliminación de desechos. Como les dije, además de bajar la temperatura, el sudor va a ser una vía de eliminar distintas sustancias tóxicas para nuestro cuerpo o toxinas. Pero no solamente el sudor, también la orina. Cada vez que se forma la orina, en este proceso se separan distintas sustancias y una de ellas que forma parte de la orina es el agua, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta la función de cada nutriente que nosotros hemos estado revisando, debemos también tener en cuenta que según el nutriente característico en cada alimento, se agrupan o se clasifican los alimentos. Recuerden que todas las frutas y verduras que tienen vitaminas y minerales se agrupan dentro de los alimentos reguladores o protectores. Recuerden además que todos los alimentos energéticos son los que nos entregan energía, ya sea de uso inmediato o de reserva. Y aquí vamos a tener distintas masas cereales como el arroz, las harinas y alimentos con aporte de lípidos como aceites, mantequillas, entre otros. Y también tenemos los alimentos constructores. Los alimentos constructores son los que nos entregan buena fuente de proteínas, porque las proteínas tienen una función estructural. Acá tenemos a las legumbres, porotos, garbanzos, arvejas, lentejas, que tienen bastante además aporte de minerales, pero su aporte fundamental es de proteínas. Por lo tanto, legumbres, carnes en general,
lácteos, sus derivados, los huevos, nos van a aportar bastante proteínas muy esenciales para nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo no produce y que necesitamos incorporarlas a nuestro organismo. Continuaremos entonces con nuestra lista de ideas claves. Lo que acabamos de conversar también es importante registrarlo con ideas puntuales, ¿ok? Vamos a continuar con los nutrientes y la energía, ¿ya? Tome lápiz y papel y continúe anotando sus ideas importantes. Recuerden, la energía que nos entregan los nutrientes se mide en kilocalorías. Esa es una idea importante. Las kilocalorías, ¿qué son? ¿Ya? Son la unidad de medida de la energía que nos entregan los alimentos. Otra cosa importante que usted debe anotar y tener muy en cuenta es que cada nutriente nos aporta una cierta cantidad de energía. En nuestra clase anterior dijimos que hay nutrientes que nos aportan más y otros que no nos aportan y otros que nos aportan menos. Recordemos que el que más nos aporta son los lípidos. Las grasas en general nos aportan 9 kilocalorías por gramo de nutriente. Ahora, considerando los carbohidratos y las proteínas, cada uno de ellos nos va a aportar 4 kilocalorías por cada gramo del nutriente. Y recuerden, el agua, las sales minerales y las vitaminas no tienen un aporte considerable de energía. Por eso se dice que no nos aportan energía para poder realizar nuestras actividades, sino que más bien tienen un punto de vista regulador, una función reguladora. Pero ojo, considerando esto también tenemos que tener en cuenta que si consumimos más alimentos ricos en lípidos, vamos a tener un aporte de energía mayor. Y con esto tampoco estoy diciendo de que las vitaminas, las sales minerales y el agua no se deben consumir porque no nos aportan energía. No, son importantes igual porque tienen funciones específicas en nuestro cuerpo. Continuamos además diciendo que hablando del concepto alimentación saludable. Alimentación saludable, o como también lo conversamos, dieta saludable. Esto es importante. ¿Qué es una alimentación saludable o equilibrada? Aquí debemos tener en cuenta que es consumir alimentos de diferentes tipos que nos entreguen diferentes nutrientes, pero en las cantidades adecuadas, ¿ya? En las cantidades necesarias para cada persona. Por lo tanto, si queremos resumir o sintetizar esto en 2 palabras o 3, consideramos variedad de alimentos y cantidades adecuadas. Si contamos con estas 2 cosas, vamos a tener una alimentación o dieta equilibrada o saludable. La pregunta es, ¿qué debemos considerar para poder determinar cuál es la porción adecuada, ¿ya? Para nosotros o para cada persona? Y ahí debemos contar con factores o con algunos aspectos de cada persona, como lo es el género, es decir, si es hombre o mujer. Se dice que los hombres gastan más energía que las mujeres. Si tiene actividad física o no, es decir, una persona que realiza mucho ejercicio necesita ingerir alimentos que le entreguen más energía porque los va a gastar más en comparación a una persona sedentaria que no realiza mayor actividad física. Otro punto importante es considerar la edad, ¿ya? Un niño, por ejemplo, en desarrollo y crecimiento va a utilizar más energía porque sus células están realizando más actividad para que el niño pueda crecer. Por lo tanto, necesita más energía, por ejemplo, a un adulto, ¿ya? O especialmente un adulto mayor, en donde ya la energía que se requiere es menor, porque las actividades que también realiza tienen una menor intensidad física. Otro ejemplo donde se genera una diferencia en el consumo calórico es, por ejemplo, una persona
que una mujer embarazada también va a consumir más energía cuando está en periodo de gestación, porque está formando un nuevo individuo dentro de su cuerpo. Pero tampoco es considerable aumentar en exceso, por ejemplo, el consumo energético, sino que de acuerdo también a otros factores como van a ser si es que tiene más actividad física y a su edad. ¿Qué otro factor me queda? ¿Ustedes me soplan en la casa? Acá, mis apuntes me lo recordaron. Entonces, dijimos, la edad, la estatura también es un factor, ¿ya? Y otro es la masa corporal, es decir, cuánta kilogramos tengo como masa corporal. También influye eso porque va a estar relacionado con la actividad física. Si tengo un bajo peso, necesito incorporar más para poder llegar a la proporción de energía que tiene mi estatura y mi masa corporal y además mi edad. Esos son algunos de los factores que consideran los nutricionistas a la hora de recomendarte ciertas minutas o ciertas dietas saludables que tú debes seguir. Recuerden que el concepto de dieta se refiere a la minuta o a los alimentos que tú consumes a diario. Vamos a hablar de una dieta saludable cuando seguimos ciertos hábitos saludables, considerando, como dije, variedad y porción. Y vamos a hablar de una dieta no saludable o malos hábitos alimenticios si es que yo no considero estos aspectos a la hora de tomar las decisiones de los alimentos que voy a ingerir. ¿Por qué es importante tener una dieta saludable? Bueno, si nosotros tenemos un estilo de vida poco sano o no saludable y tenemos malos hábitos alimenticios o malas prácticas con nuestra salud, finalmente nuestro cuerpo genera enfermedades, como por ejemplo la obesidad, la desnutrición en el caso de no alimentarnos bien por sacar alimentos de nuestra dieta, la diabetes o la hipertensión en el caso de tener exceso de algunos nutrientes también, como por ejemplo el sodio, o consumir en exceso algunos alimentos ricos en azúcares de forma desproporcionada, ¿ya? Entonces, cuando nuestro cuerpo le da un exceso o le quita los nutrientes que necesita de forma adecuada, cada uno de nosotros, entonces empieza a producirse enfermedades o fallas porque no está trabajando de la forma más adecuada. Y para esto, recuerden que el Ministerio de Salud, también conocido como MinSal, propone una guía de alimentación saludable que lo representa en forma de un plato saludable en donde indica las porciones de los distintos grupos de alimentos que debemos tener, pero incorpora el agua como el centro, ¿ya? El centro de nuestra alimentación equilibrada. Además, agrega las distintas actividades físicas que deberíamos desarrollar, que es el ejercicio físico, y señala algunos alimentos que debemos evitar o consumir de forma muy distanciada o que sean poco frecuentes en nuestra alimentación diaria o cotidiana. Y hay bastantes consejos de hábitos saludables otras actividades que favorecen nuestra salud, ¿ya? Te indica esta guía de alimentación saludable, la cantidad de veces que debes consumir por semana legumbres, frutas, verduras al día, por ejemplo, la actividad física que debes realizar de forma semanal, la cantidad de agua que debes ingerir, el descansar correctamente, entre otras de las actividades o consejos que el Ministerio de Salud propone, ¿ya? El Ministerio de Salud propone, además, sino que exige, que todos los alimentos envasados tengan un etiquetado nutricional. Recuerde que el etiquetado nutricional nos indica el nutriente,
los nutrientes que tiene el alimento y la cantidad que hay por porción o por cada 100 gramos del nutriente o cada 100 ml del nutriente. Además nos indica la cantidad de porciones que hay, por ejemplo, en el alimento, ¿ya? La idea es de forma que la persona en su conocimiento pueda distinguir o ver cuál es el alimento que le conviene o es el más adecuado para su salud, ¿ya? Otro punto importante que propone o que empezó a exigir el Ministerio de Salud son los sellos nutricionales. Estos logotipos de color negro que se encuentran en los alimentos. No están en todos los alimentos. ¿Por qué? Porque el propósito de estos logotipos o sellos nutricionales es advertir cuáles alimentos son menos saludables porque tienen alto aporte de sodio, azúcares, grasas saturadas o en general de calorías. Por ejemplo, este alimento, que es una mantequilla, tiene 3 sellos, ¿ya? Es alto en sodio, en grasas saturadas y en calorías. Por lo tanto, yo como consumidor la puedo comprar, pero ya estoy advertida que tiene bastantes calorías, por ejemplo. Por lo tanto, yo debo ser consciente de que si lo voy a consumir, debe ser en las cantidades adecuadas y en la frecuencia más bien distanciada para no poder ingerir de forma tan intensiva o en grandes cantidades estos alimentos que ya son ricos en ciertas cosas que son ya dañinas para nuestra salud si es que son consumidas en exceso, ¿ya? Entonces, después de este resumen y de todos los apuntes que usted pudo captar, ¿ya? Recuerde que puede repetir el video y poder ir chequeando que esté teniendo en su cuaderno, en su hoja, todas estas ideas importantes. Usted podrá estar más preparado y tomar mejores decisiones a la hora de tener una mejor alimentación y hábitos saludables para su vida. Eso, espero hayan aprendido algo nuevo hoy y les haya permitido reforzar lo que hemos aprendido también en otras clases. Nos vemos en un próximo video.